Hora de continuar en France 24 con El Mundo Ahora, la franja en la que actualizamos las principales noticias de la jornada. Los invito a revisar los titulares. Pese al alto el fuego en Gaza, el ejército de Israel mató al menos 12 personas en nuevos bombardeos en varias zonas del enclave palestino. Esto mientras que en terreno diplomático, Donald Trump anunció que la Junta de Paz destinará más de $5.000 millones para la reconstrucción del territorio. Analizamos en esta emisión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington prioriza la vía diplomática respecto al programa nuclear de Irán. Esto el mismo día en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que la República Islámica debería desmantelar totalmente su programa atómico. Finalizó la conferencia de seguridad de Múnich con las relaciones transatlánticas y la guerra en Ucrania en el centro de la agenda. La jefa de la diplomacia europea señaló que los países de la Unión no están listos para dar una fecha de ingreso a Ucrania. Abrimos este informativo en la Franja de Gaza, donde al menos 12 personas perdieron la vida por bombardeos del ejército de Israel, pese a que continúa el alto el fuego en el enclave palestino. Los ataques se produjeron en zonas como Han Yunis y la ciudad de Gaza y, según los militares, se dieron porque había militantes de Hamás cerca de sus tropas. Los familiares en duelo lamentan la pérdida de sus seres queridos asesinados en otra ola de ataques israelíes. Un hombre que perdió a su sobrino dice que los civiles fueron atacados en un campamento de desplazados en Jabalia. A Israel no le importan los altos al fuego ni las treguas. Vivimos bajo una tregua durante meses y sin embargo nos atacaron. Israel actúa según el principio de decir una cosa y hacer otra. Mientras trasladan los cuerpos al hospital, muchos se preguntan sobre la validez del plan de paz mediado por Estados Unidos. ¿Creen que Trump vendría a ayudarnos o defendernos? El que está suministrando a Israel todo tipo de armas mortales, proporcionándole dinero, apoyo político, protección y defensa aérea internacional. Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Casi 600 palestinos han sido asesinados desde que el acuerdo entró en vigor en octubre. En el mismo plazo, 4 soldados israelíes murieron en Gaza. El ejército israelí afirma que los últimos ataques fueron en represalia por violación del alto el fuego por parte de Hamás. Al publicar este video en las redes sociales el sábado, dijeron que varios terroristas armados habían probablemente salido de infraestructuras subterráneas adyacentes a las tropas de la CFDI. La violencia continua complica aún más el camino para la Junta de Paz del presidente de los Estados Unidos, que se reuniera por primera vez el 19 de febrero en Washington. La Junta fue creada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para supervisar el alto el fuego en Gaza. Donald Trump planea anunciar una fuerza de estabilización autorizada por la ONU y una propuesta de reconstrucción de varios miles de millones de dólares para la Franja de Gaza. Precisamente este domingo, Donald Trump lanzó un mensaje en el que aseguró que la Junta de Paz ha recaudado $5.000 millones que serán destinados a iniciativas de reconstrucción para la franja, al tiempo que llamó a Hamás a desarmarse completa e inmediatamente. Para analizar la situación y estas declaraciones de Trump, conectamos con Junior Aguirre Gorgona. Él es analista político internacional. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, ¿cómo se ve este anuncio de Donald Trump el mismo día en que Israel sigue bombardeando la franja de Gaza? ¿De alguna manera no se contraponen estos intereses de Trump y Netanyahu? Como bien acabas de mencionar, efectivamente se anunciaron $5 billones para el inicio del proceso de reconstrucción de Gaza, desarme de Hamás y, por supuesto, la fuerza política que va a encargarse de gobernar la Franja de Gaza una vez reconstruida. Todos estos elementos están por verse. Sin embargo, desde que se fue el alto al fuego el año pasado, han habido una sucesiva de ataques de un lado y de otro, tanto por parte de Hamás como por parte de Israel. Y aquí, en el contexto de esta guerra, como hemos visto en otros momentos, en muchas ocasiones es muy difícil poder definir si efectivamente se trata de un proceso de autodefensa en el sentido de que sus fuerzas armadas son atacadas, como vimos en el video que ilustró anteriormente, o bien se trata de ataques selectivos que está haciendo Israel sobre objetivos militares y terroristas. Sin embargo, en un contexto de alto al fuego, esto no debería darse, aunque estuviese justificado.
Bueno, ¿de dónde viene este dinero recaudado por Trump y cuál es la situación actual de esa Junta de Paz que tiene como primera fecha de reunión el jueves? La Junta de Paz ahorita mismo es una aspiración política que cuenta con muchísimo dinero, que principalmente proviene de los países del Golfo, que tienen el principal interés de que la Franja de Gaza pueda de una vez por todas no solo ser reconstruida, sino alcanzar estabilidad política. Obviamente también hay donaciones de la Unión Europea y por supuesto de Estados Unidos, pero los principales interesados son los países del Medio Oriente, los países del Golfo específicamente, porque si hay una región inestable que cuenta con legitimidad, esto puede causar que esa ola de legitimidad se traslade a las naciones donde estos países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y demás están recibiendo o van a recibir un proceso de legitimidad. También se trata específicamente de apartar a Irán del proceso de financiación, el rearme de fuerzas armadas terroristas como Hamas y Hezbollah, y de una vez por todos arrinconarlo hasta causar un estrés tan grande en el régimen de los ayatolas que provoque su precipitación y su caída. Ese es uno de los objetivos también de la Junta de Paz, pero de forma indirecta. Bueno, Trump pidió en su mensaje esa desmilitarización total e inmediata de Hamas para avanzar, pero ¿qué se puede esperar del grupo islamista si analizamos lo que ha ocurrido hasta este momento? Efectivamente, el proceso de desarme más que una realidad es una aspiración que se va a ver en el futuro y no hay forma de que esto avance si Israel no percibe que las garantías de que Gaza no se vuelva a convertir en el epicentro del terrorismo internacional y el epicentro del terrorismo contra el Estado de Israel, esto no va a tener una forma contundente y avasalladora de avanzar. Por lo tanto, lo que se esperaría entonces es que la Junta de Paz, que también va a tener fuerzas armadas operando dentro del territorio de la Franja de Gaza, también se encarguen de manera sostenida. Esto también va a caer consecuencias graves si ciudadanos de otros países caen dentro de la franja a manos de terroristas de Hamas, de esta milicia islamista, pueda provocar entonces confrontaciones directas con los países o inclusive crisis diplomáticas. Por lo tanto, la garantía de que Hamas pueda devolver las armas, más que una realidad, es una aspiración en el futuro. En su mensaje, Trump dijo justamente que los participantes de la llamada Junta de Paz ya han comprometido a miles de personas con la Fuerza Internacional de Estabilización y la policía local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes. ¿Es creíble que se mantendrán los derechos de los residentes y que por el contrario no van a buscar sacarlos a la fuerza de sus tierras? Lo de la expulsión territorial es más un discurso a lo interno de la Franja de Gaza que tiene como objetivo, obviamente, atomizar a su población civil, pero en la práctica política esto no va a ser posible. Principalmente porque los Estados Unidos han garantizado que la expulsión de ciudadanos de la Franja de Gaza no va a ocurrir, salvo y solo si hay una petición directa. Esto también en el entendido de que los países receptores que se ofrecieron en un inicio y se formara la Junta sigan abiertos a recibir pobladores de la Franja de Gaza. Pero en la práctica, ni política, diplomática, ni mucho menos en el discurso, el tema de la expulsión va a ocurrir. Lamentablemente, esto se sostiene por los discursos beligerantes de algunos ministros de la extrema derecha en Israel, como Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir, que abiertamente afirman que la solución es la expulsión y el barrido de cualquier palestino en la Franja de Gaza. Hay que decir que estos dos ministros representan una minoría en Israel que sostiene ese discurso. Por lo tanto, en muchas ocasiones los medios de prensa internacionales o inclusive los políticos de los países del primer mundo en estos discursos de estos dos ministros que acabo de mencionar para establecerlos dentro de su discurso oficialista. Pues señora Aguirre, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Mucho gusto, muy buenas tardes. Nosotros continuamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Budapest en medio de una visita a Hungría tras su parada en Eslovaquia. Previamente en Bratislava aseguró que Washington está concentrado en negociar un acuerdo con Irán e indicó que la Unión Americana está aumentando su presencia militar en Medio Oriente por razones defensivas. Posteriormente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseveró que habló con Trump y le dijo que para que haya cualquier pacto, Irán debe desmantelar su infraestructura nuclear,
y que todo el uranio enriquecido debe salir del país. La segunda es que no debe haber capacidad de enriquecimiento, no detener el proceso de enriquecimiento, sino desmantelar el equipo y la infraestructura que permite el enriquecimiento en primer lugar. Y la tercera es abordar también las cuestiones relacionadas con los misiles balísticos. En otras noticias, finalizó este domingo la conferencia de seguridad de Múnich. Durante el tercer y último día del encuentro organizado en la ciudad alemana, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, indicó que la Unión Europea todavía no está preparada para fijar una fecha precisa para la entrada de Ucrania en el bloque. Esto mientras las tensiones entre Europa y Estados Unidos cruzaron el encuentro. Más detalles con William Gasso. Tercer y último día en Múnich, con Ucrania todavía en el centro de las preocupaciones. Durante la última jornada de la conferencia de seguridad organizada en la ciudad alemana, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, abordó el sensible tema de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Kiev solicitó unirse al grupo regional tras la invasión rusa en 2022, pero aunque el bloque dice estar a favor de este proyecto, los países miembros no quieren fijar una fecha. Mi sensación es que los Estados miembros no están dispuestos a dar una fecha concreta. Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que su prioridad, la necesidad urgente de actuar y demostrar que Ucrania forma parte de Europa, está ahí. Kaja Kallas también rechazó la idea difundida por la administración Trump de que Europa estaría enfrentando un declive civilizacional. Es que la reciente agresividad de Washington contra el viejo continente también cruzó los debates en Múnich, en especial el tema Groenlandia. Los dirigentes de Dinamarca y Noruega criticaron la voluntad de Estados Unidos de anexar el territorio semiautónomo. Unfortunately, I think the desire is the same. It's something we, of course, talk a lot about. Desafortunadamente creo que el deseo es el mismo. Es algo de lo que por supuesto hablamos mucho. Y también añadiría que creo que la presión sobre Groenlandia es totalmente inaceptable. Estamos hablando de amenazas y el pueblo de Groenlandia nunca ha sido amenazado por nadie. Por lo tanto, creo que la presión es inaceptable. Threatened before by anyone. So I think the pressure is unacceptable. Aunque Groenlandia constituye una línea roja, los dirigentes europeos también enfatizaron en la necesidad de no romper los vínculos entre el continente y Estados Unidos, una voluntad también expresada ayer en Múnich por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Vamos a Cuba, donde continúan evidenciándose los impactos del bloqueo de combustible de Estados Unidos. El transporte y el turismo ya se ven afectados por esa falta de crudo. Además, el gobierno decidió cancelar su Festival del Habano, que le aporta cada año varios millones de euros a la isla gracias a una conocida subasta. Ampliamos desde La Habana con Luis Muñoz, corresponsal de France 24. Detrás de mí una gasolinera estatal cubana, que es el fiel reflejo de cómo están estos centros a lo largo de todo el país. Es decir, sin clientes y sin combustible. Una situación que llega después de que hace poco más de una semana el gobierno cubano aplicase un paquete de medidas anticrisis para racionar combustible en respuesta al anuncio de Estados Unidos de aplicar aranceles a aquellos países que exporten petróleo a la isla caribeña. Las repercusiones se pueden notar en las calles y es que hay pocos coches circulando, hay limitaciones al transporte, el precio de la gasolina, el litro en la calle está por encima de los $7 y el precio de los taxis está subiendo exponencialmente. Pero no solo afecta al transporte, también al turismo, uno de los principales rubros económicos cubanos. Y es que decenas de hoteles han cerrado y los pocos turistas que quedan están siendo recolocados en centros que todavía prestan servicio hoy. Pero no solo turismo y transporte, también es importante destacar las conexiones aéreas. La pasada semana el gobierno cubano notificó a las aerolíneas de que no tiene combustible para los aviones que lleguen a la isla. Esto provocó que dos de los países que son los principales emisores de turistas a Cuba, como Canadá y Rusia, anunciasen que sus aerolíneas cesaban las conexiones con Cuba. En medio de todas estas circunstancias también está habiendo cancelaciones de eventos en el mes de febrero. Por ejemplo, este sábado se conoció que se suspendió el Festival del Habano hasta nuevo aviso. Esta es una de las citas del año en el país, pues es uno de los sectores más importantes de la economía cubana. La estrategia ahora parece estar siendo racionar combustible de las reservas para los servicios esenciales y tratar de ganar tiempo para que pueda llegar algún barco con combustible. Sin embargo, esta situación parece difícil, ya que este mismo domingo Estados Unidos interceptó un nuevo buque en el Océano Índico que se dirigía al Mar Caribe.
Fin del informativo, gracias por su sintonía.